Llegamos a esa parte en el cual ahora sí aterrizamos ese concepto de integral indefinida para poder establecer ese teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es importante mencionar que existen dos formas del teorema fundamental, lo estaré abordando para aterrizar la integral definida para este caso. Entonces, recuerde, cálculo diferencial, usted encuentra eh, una derivada que su interpretación geométrica pues es un cociente, ¿verdad? ¿Y qué indica ese cociente? Es una pendiente de una recta tangente. Pero esa división está utilizando una operación de división, ¿verdad? Ahí se me fue la palabra, ¿no? Pero en este caso lo que hemos estado abordando pues es encontrar áreas, ¿no? Y encontrar área pues implica realizar una operación de ¿qué? De una base por una altura, es lo que hemos estado haciendo. Y esto que es un producto, ¿no? Entonces, debe de existir alguna operación la cual nos permita relacionar ambas operaciones, una operación inversa. Y ahí es donde entra cálculo integral, ¿no? Donde utiliza una operación de antiderivada o primitiva de una función. Entonces, es importante que se familiarice con eso. Yo sé, lo conoce mucho como integral, etcétera, pero otros libros lo conocen como la antiderivada o la primitiva de esa parte, ¿no? Recuerde de dónde encontramos esa parte, del límite de una suma, pero ¿de cuál? De una suma de Riemann. Es importante eso, de f de xk que multiplica a delta x, ¿no? Encontrábamos una norma de una partición, recuerden una norma, cuál es el espesor más ancho de cada rectangulito, y a eso le aplicaba ¿qué? Un límite cuando tiende esa norma a valer cero. Y de ahí origina el concepto de ¿qué? De integral definida. Ahí está. Entonces, para hacer a lo mejor la demostración sí es algo bastante extenso, para poder acercar a esto. Y imagínense, usted está analizando una función AB y que en esa función está definida la derivada. Entonces, otra vez utiliza el teorema del valor medio. Entonces, para no hacerlo tan extenso, por ejemplo, al momento que aplica una suma de Riemann, ¿qué hace? Pues evalúa o separa en qué? En subintervalos, ¿no? X1 menor que X2, etcétera, etcétera, ¿no? Déjeme ir borrando aquí. Etcétera. X3 menor que XN menor que B. Ahí está. Entonces, al momento que usted aplicaba esto, entonces debe de existir esa operación de antiderivada. F mayúscula de X. Entonces, ¿qué es lo que hacía en cada uno de estos subintervalos? Pues restaba uno menos otro, ¿no? Entonces, f de a, fíjese, f de a menos f de x1, ahí está. Esto encontraba el ancho de cada subintervalo. Entonces, el sí más, fíjese, f de x2 menos x1, etcétera. F de x2, ahí está, menos f de x1, más, así se va de forma consecutiva hasta el último x de n menos f de b. Entonces, si nosotros agrupamos aquí subintervalos, agrupamos estas operaciones, únicamente como nos queda, fíjese, f de a menos f de b. ¿Por qué? Porque cada esto de la suma de Riemann, ¿qué es esto? El ancho de cada subintervalo. Entonces, nosotros lo podemos englobar únicamente como esa operación. F, aquí, disculpe, es f de b menos f de a. Ahí lo tenemos. Entonces, ya que nosotros englobamos toda esta parte, únicamente basta con evaluar esta parte para poder encontrar la integral definida de una función. ¿Qué pasa en el caso anterior? A lo mejor no lo quise hacer tan extenso porque la demostración con el teorema del valor medio sí se extiende y no se trata de eso, sino que es reforzar esto como aplicando el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, llega a este concepto. ¿Qué pasaría? Recuerden,
esto al momento de que usted lo evalúa le está originando un número, recuérdenlo. Esto le origina un número. Entonces, cuando usted integra o aplica la antiderivada y le evalúa en el punto desde A hasta B, lo que obtiene es un número. Nunca va a obtener una función. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque, ¿qué pasaría en el caso? Fíjese, ¿qué pasaría en el caso? Que va a decir, ¿cuál es la diferencia entre una... Esta es una indefinida, recuerden, esta es una integral indefinida. ¿Y esto de dónde proviene? Pues de una integral definida. Ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, no vaya a cometer el error de que cuando usted integre, fíjese, al momento que usted aplique la operación de integración o de antiderivación, vaya a poner la constante, fíjese. Porque si usted desea poner esto, fíjese, si usted desea poner esto, aquí, ¿desde dónde evalúa? Desde el número A hasta B. Que diga de aquí es B. Desde A hasta B. Entonces, al momento que sustituye B, fíjese, f de B más C, menos, recuerde, menos, aquí lo tenemos por el teorema fundamental, f de A más C. Entonces, ¿qué va a pasar con esa constante? Fíjese, más C menos C, únicamente queda f de B menos f de A. Entonces, téngalo en cuenta eso. Entonces, cuando usted evalúa un integral, no evalúa, cuando usted obtiene, disculpe, cuando usted obtiene una integral indefinida, esto es una función. ¿Cómo voy a saber si me la están pidiendo definida? Ah, pues porque le proporcionan un intervalo para que pueda evaluar. Entonces, cuando usted evalúa en ese intervalo, que aquí lo tenemos, usted está encontrando un número. Entonces, eso es lo que me interesa aquí reforzar con ese teorema fundamental de que existe la relación la relación de que esa función la puede definir o la puede acotar, así también se le menciona acotar en este intervalo, evalúa y obtiene un número. En caso contrario, si no le proporcionan el intervalo, pues únicamente la deja indefinida y únicamente agrega la constante de integración. Entonces, ya los temas posteriores que vamos a estar haciendo, pues vamos a estar repasando fórmulas de antiderivada para poder resolver estos ejercicios y sepa cómo evaluar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que me interesaba reforzar en esta serie de videos y pues los días posteriores pues estaré subiendo más para poder ahora sí reforzar este concepto por ahora de integral definida.